Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con España. 6 fiscales del Consejo Fiscal se han pronunciado en contra del fiscal general Álvaro García Ortiz y han presentado un borrador de informe acerca del proyecto de ley de amnistía ante los desatendidos y reiterados pedidos de la mesa del Senado. Vamos con el informe. En España, la Asociación de Fiscales ha emitido un comunicado revelando tensiones con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, relacionadas con la propuesta de ley que busca eliminar los delitos vinculados al proceso independentista catalán y la solicitud de la mesa del Senado para que el Consejo Fiscal emita un informe sobre la amnistía. La Asociación de Fiscales en España es una entidad profesional que representa y defiende los intereses de los fiscales españoles. Su función principal es promover el fortalecimiento del Ministerio Fiscal y la defensa de la independencia y autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus funciones. Según la Asociación de Fiscales, García Ortiz ha evitado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la propuesta de ley de amnistía para el proceso independentista catalán, pese a la petición reiterada del Senado. Además, han denunciado que el fiscal general no les informó sobre la última solicitud de la mesa del Senado, lo que consideran una falta de transparencia. En respuesta, la Asociación de Fiscales ha elaborado un borrador de informe sobre la propuesta de ley de amnistía, en el que argumentan que esta medida vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho, como el principio de separación de poderes y el principio de igualdad ante la ley. Además, consideran que la intervención del Consejo Fiscal para emitir informes sobre proyectos de ley no debería impedir que emita un informe sobre una proposición de ley solicitada por una de las cámaras legislativas. La asociación ha expresado su preocupación por la falta de respuesta del fiscal general a sus solicitudes y por la supuesta ocultación de información relevante al Consejo Fiscal. Afirma que la independencia y transparencia del Ministerio Fiscal son fundamentales para garantizar el Estado de Derecho y la democracia en España. Bueno, a través de un comunicado de la Asociación de Fiscales de España, 6 fiscales del Consejo Fiscal se han pronunciado en contra de Álvaro García Ortiz, quien es el fiscal general de España, y han presentado un proyecto, un borrador acerca del informe sobre la ley de amnistía, oficialmente llamada Propuesta de Ley de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. La comunicación de este pronunciamiento es bastante relevante, toda vez que el Consejo Fiscal es la segunda instancia más importante en el Ministerio Fiscal español después de la figura del fiscal general. El Consejo Fiscal se encarga específicamente de asesorarlo en temas como esta solicitud reiterada que viene presentando el Senado a través de su órgano rector, que es la mesa del Senado. Para entender este conflicto al interior del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal español, tenemos que explicar un poco la coyuntura. Como se sabe, la situación política de España, la necesidad de respaldo político del gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder primero y para mantenerse y sobrevivir ante escándalos de corrupción como el caso Koldo, lo han llevado a impulsar a través de su partido, el PSOE, un proyecto de ley de amnistía que implicaría pues la impunidad de quienes perpetraron un quebrantamiento del orden constitucional en España al intentar, liderados por Carles Puigdemont, el líder de Junts per Catalunya, intentar independizar inconstitucional e ilegalmente Cataluña. Esto ha llevado pues a que la ley de amnistía sea bastante controvertida y sea cuestionada por no solamente distintos sectores políticos del país, sino además distintos organismos y órganos y asociaciones del sistema jurídico y legal de España. La situación es que los escándalos de corrupción han conducido a que el proyecto de ley de amnistía presentado por el PSOE sea un proyecto de ley completamente a la medida de los intereses del separatismo catalán. Bueno,
Este proyecto de ley fue aprobado en el Congreso de los Diputados el 14 de marzo y pasó al Senado. El punto es que el Senado está controlado por la oposición liderada por el Partido Popular, por el PP. Y allí se está demorando la tramitación de este proyecto de ley y se ha pedido la opinión de diversas entidades jurídicas del país, entre ellas el Consejo Fiscal. Con fecha 23 de enero, el Consejo Fiscal tuvo conocimiento de que el 7 de diciembre la mesa del Senado, que es el órgano rector del Senado, había solicitado un informe acerca de la legalidad de este proyecto de ley. Esta solicitud se había presentado ante el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Sin embargo, tuvieron conocimiento de que Álvaro García Ortiz no les había comunicado la solicitud presentada por el Senado, lo que es bastante grave. Es por ello que al día siguiente de enterarse, esto es el 24 de enero, el Consejo Fiscal emitió un comunicado en el que señalaban, entre otras cosas, y cito, lo siguiente: los vocales del Consejo Fiscal firmantes mostramos nuestra más profunda estupefacción y rechazo a una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no solo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas. Esto es bastante grave. Desde esa fecha, la mesa del Senado ha insistido en que el Ministerio Fiscal haga este informe acerca de la legalidad de la ley de amnistía, pero ha sido esto constantemente rechazado por el fiscal general, lo que ha conducido a que el 9 de abril el Consejo Fiscal emita otro pronunciamiento, otro comunicado en el que señalan lo siguiente: nos resulta inconcebible que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas por los vocales no merecen respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado. Y es que los vocales del Consejo Fiscal le han enviado comunicaciones al fiscal general pidiéndole que se manifieste para que puedan, como institución, presentar este informe solicitado por el Senado, y él no da una respuesta clara y evita poder llevar a cabo esta solicitud del Senado de mayoría opositora del PP. Además, han señalado que lo más grave es la ocultación al Consejo Fiscal de las peticiones formuladas por el Senado, que, como hemos señalado, se pidió en diciembre y tuvieron conocimiento de ello por medios de comunicación periodísticos recién a fines de enero. Esto ha conducido a que, además de cuestionar y pronunciarse en contra del fiscal general, presenten un borrador del informe solicitado. Este borrador, a grandes rasgos, señala que este proyecto de ley de amnistía es inconstitucional y, entre otras cuestiones, señalan lo siguiente. Señalan que un análisis mínimamente razonable y objetivo permite llegar a la conclusión de que la amnistía implica un sacrificio desproporcionado de los pilares fundamentales del Estado de Derecho para obtener un supuesto beneficio de dudosa consecución, como es la convivencia y la pacificación. El Consejo Fiscal, como se puede ver, no es la única institución jurídica que se ha pronunciado en contra del proyecto de ley de amnistía. Lo han hecho diversos colegios de abogados de todo el país, gobiernos autónomos, también instituciones académicas y también otra institución de peso como es el Consejo General del Poder Judicial, que ha emitido más de un pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y ha señalado, entre otras cosas, que la amnistía implicaría una inadmisible injerencia a la independencia judicial y un flagrante atentado contra la separación de poderes. Para finalizar, en España la última amnistía que se dio fue en el año 1977. Esto es durante el periodo histórico conocido como la Transición Española. Este es el periodo que va desde la muerte del dictador Francisco Franco hasta el restablecimiento de la democracia en el país. Franco se consolida en el poder tras su triunfo en la Guerra Civil Española, que fue del 36 al 39, y gobierna hasta su muerte en 1975.
Luego de ello se da esta transición que en el año 77 lleva pues con el objetivo de restablecer, de sanar las heridas tras una dictadura y una guerra civil, volver a la democracia, una situación política completamente diferente a la actual. Y la Constitución española, que es del año siguiente a la amnistía de esa época, que es de 1978, no contempla la amnistía, por lo cual esto lleva pues a los cuestionamientos desde un punto de vista jurídico y no solo político de este proyecto de ley. Y con respecto al cuestionamiento político, se señala que el impulso y la iniciativa de llevar a cabo esta amnistía obedece pues no a sanar heridas como en la época de la transición española, sino al intento del gobierno de Pedro Sánchez de sobrevivir ante distintos casos de corrupción que golpean a las más altas esferas del PSOE y que además lo llevan a transar con la oposición, con los sectores separatistas, una amnistía a su medida que pondría en peligro la integridad territorial de España, toda vez que está dando muestras y que los sectores separatistas han anunciado que van a continuar con su proyecto político. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con Venezuela, donde se ha anunciado la detención de una de las figuras, en su momento fue más importante en la dictadura. El ex ministro y ex vicepresidente Tarek El Aissami. Seguimos en Informe Extra. En Venezuela se ha anunciado la detención, el arresto de Tarek El Aissami, ex ministro de varias carteras y ex vicepresidente de la dictadura, quien ha caído en desgracia debido a varios casos de corrupción. Vamos con el informe. En Venezuela, el exministro de Petróleo Tarek El Aissami, alto cargo dentro del régimen de Nicolás Maduro, ha sido detenido en el marco de una investigación por corrupción en el sector energético, según informó el fiscal general del chavismo, Tarek William Saab. La trayectoria de El Aissami ha estado marcada por la controversia desde su nominación como ministro en abril de 2020. En Estados Unidos lo acusaban de narcotráfico y de ser nexo con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Tras su renuncia en marzo de 2023, El Aissami desapareció de la escena política, generando incertidumbre sobre su paradero. Su detención ahora parece ser un movimiento calculado por Nicolás Maduro, quien busca mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones presidenciales ante un descontento generalizado de la población que clama por un cambio político urgente. La detención de El Aissami también revela las divisiones internas dentro del chavismo. Sus conflictos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge evidencian la lucha de poder dentro del régimen, donde algunos creen que El Aissami aspiraba a reemplazar a Maduro como líder del país. Además, también han sido detenidos el exministro de Economía, Simón Serpa, y Samarc López, señalado como testaferro de Tarek El Aissami. A todos se les imputarán graves delitos, incluyendo la traición a la patria y la apropiación indebida del patrimonio público. Estas detenciones reflejan la profunda corrupción y descomposición moral que caracteriza al régimen chavista, sumiendo aún más a Venezuela en una crisis sin precedentes y dejando al descubierto la fragilidad de una dictadura que busca aferrarse al poder a cualquier costo. Tras estar 14 meses desaparecido, la dictadura ha anunciado la detención de quien fuera, hasta hace no mucho, una de las figuras más importantes del régimen, Tarek El Aissami. ¿Quién es este personaje? No hay que confundirlo con Tarek William Saab, que es el fiscal general que encabeza la represión contra la oposición venezolana, imputando delitos como terrorismo, alta traición y conspiración. Tampoco hay que confundirlo con Alex Saab, que es quien es indicado como el testaferro de Nicolás Maduro y que estuvo preso hasta hace poco de Estados Unidos y fue liberado por un intercambio de prisioneros en el contexto de los acuerdos de Barbados y que hoy es presidente del Centro de Investigaciones Productivas de Venezuela. No. Tarek El Aissami es un abogado y político bastante conocido en el régimen que ha ejercido diversos cargos bastante relevantes.
ha sido diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido oficialista, ha sido gobernador del estado de Aragua, ha sido vicepresidente del partido en las regiones de los Andes y Centro Occidental, ha sido también ministro de Relaciones Interiores y Justicia y los últimos cargos que... bueno, también ha sido vicepresidente ejecutivo, que es el cargo más importante que ha tenido. Hay que tener presente que en Venezuela existe el Consejo de Vicepresidentes presidido por el vicepresidente ejecutivo. Y esto lleva a entender sus dos últimos cargos, el cargo de ministro de Petróleos y vicepresidente del sector economía. Bueno, ¿por qué lo han detenido? De acuerdo con Tarek William Saab, el fiscal general, Tarek El Aissami está detenido por casos de corrupción vinculados al sector energético. Ha sido detenido junto a el exministro de Economía, Simón Serpa, y Samarc López, quien es señalado como el testaferro de Tarek El Aissami. A todos se les imputan delitos bastante graves de corrupción, incluyéndose alta traición y apropiación indebida de patrimonio público. Bueno, las acusaciones hacia Tarek, las imputaciones a Tarek El Aissami van más allá de las fronteras de la dictadura venezolana. De acuerdo con Estados Unidos, se le acusa en el extranjero de estar involucrado en narcotráfico y tener vínculos con los grupos terroristas de Hezbollah y de Hamas. Hay informes que señalan un caso de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Irán, de Líbano y de Siria. Según estos informes, se habrían vendido bajo sus auspicios entre 10.000 y 25.000 pasaportes a ciudadanos de estos países, lo que de alguna manera habría permitido que se filtren, más aún teniendo presente las acusaciones de los vínculos con estos grupos terroristas, personas vinculadas a Hezbollah y Hamas. Hamas es este grupo terrorista libanés auspiciado por Irán que está que tiene bastante actividad en el Medio Oriente en el contexto que se está dando de incremento de las tensiones y que en América Latina, en Sudamérica, tiene bastante actividad en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, y es preocupante en este contexto debido a los antecedentes de atentados bastante dramáticos que llevó a cabo en Argentina a inicios de los 90. Hasta hace no mucho, el dictador Nicolás Maduro defendía a Tarek El Aissami. Señalaba, y lo cito, que es un hombre valiente que no tiene precio. Es un verdadero patriota, un revolucionario, un socialista. Yo lo conozco muy bien. Bueno, al parecer la posición de Maduro ha cambiado. Ahora está preso Tarek El Aissami y se especula los motivos que van más allá de los anuncios oficiales. En primer lugar, la corrupción. Sí, es un régimen inherentemente corrupto, pero tal vez Tarek El Aissami habría llevado la corrupción a tal punto de afectar los propios intereses de los otros miembros de esta cúpula militar y corrupta. También se habla de pugnas por el poder al interior de la dictadura. Estas pugnas no son propias de los regímenes antidemocráticos, también se dan en los regímenes democráticos, pero en estos casos se terminan en arrestos muchas veces, detenciones. Por otra parte, se señala que la detención de Tarek El Aissami podría obedecer a un intento del régimen de limpiar su imagen a efectos de la visión que tienen los distintos países en un contexto en que se le hacen bastantes cuestionamientos a la par que se recrudece la represión contra la oposición. Para terminar, si es que se trata de ello, de un intento de limpiar la imagen del régimen, esto pues sería un intento de contribuir al relato ficticio de que Venezuela es un régimen que lucha contra la corrupción, que se enfrenta al fascismo. Recordemos el proyecto de ley antifascista que está dirigido contra la oposición y que luchan contra el terrorismo. Nicolás Maduro tacha de terrorista a 20 Venezuela y que, en fin, es un régimen que cumple sus compromisos internacionales como el Acuerdo de Barbados. Recordemos la invitación a observadores internacionales reciente. La realidad es que Venezuela es una dictadura corrupta y empobrecedora, completamente indefendible. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Brasil, donde hay un conflicto entre el Tribunal Supremo, un juez del Tribunal Supremo, y Elon Musk, el
dueño de la empresa de la red social X, antes llamada Twitter. Seguimos en Informe Extra. En Brasil, un juez del Tribunal Supremo ha ordenado que se investigue a la red social X en vista de que Elon Musk se ha negado a eliminar ciertos perfiles. Vamos con el informe. Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil emitió una orden para investigar a Elon Musk. Esto luego de que Musk, dueño de la red social X, antes conocida como Twitter, se negara a cerrar cuentas que, según el magistrado Alexandre de Moraes, compartían desinformación. Musk, al anunciar que su plataforma X no cumpliría con las órdenes del tribunal brasileño de bloquear ciertas cuentas, ha subrayado su preocupación por las demandas que considera excesivas y contrarias a los principios democráticos de la libertad de expresión. Su promesa de retirar todas las restricciones a las cuentas bloqueadas y su instrucción a los usuarios brasileños para que utilicen una VPN refleja un intento de resistir lo que ve como imposiciones draconianas. El problema de la investigación en Brasil es que carga un tinte político, ello porque se investigan presuntas milicias digitales acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno de Jair Bolsonaro, además de un supuesto golpe de Estado. La respuesta de Musk pone de relieve la tensión entre la regulación gubernamental de las redes sociales y la protección de la libertad de expresión. Al anunciar públicamente las demandas del juez de Moraes y calificarlas de infracciones a las leyes brasileñas, Musk intenta abrir un debate sobre los límites de la intervención gubernamental en la esfera digital y la importancia de proteger el discurso libre en plataformas globales, además del peligro de la utilización de la justicia para censurar a determinados grupos políticos bajo la excusa de desinformación. Desde que Elon Musk compró la red social X, antes llamada Twitter, se flexibilizó de alguna manera la censura de la que muchos se quejaban y por la que muchos cuestionaban a esta red social. Por ello, que un juez le solicite que elimine cuentas lleva pues a esta controversia que ha llevado también a responder a Elon Musk señalando pues que es una medida totalmente arbitraria. Y tiene razón, toda vez que el Poder Judicial y los políticos deberían estar alejados de posiciones en las que impulsan la censura y restringen la libertad de expresión de las personas en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, en todo tipo de medios de comunicación. Habría que señalar al respecto que las redes sociales hoy por hoy no cuestionan a las posiciones políticas autoritarias, totalitarias de la misma manera. Invito a los televidentes a poner en sus redes sociales, en Twitter, por ejemplo, Partido Comunista, y verán que sale. Si ponen partido fascista, partido nazi, hay más censura, y la realidad es que ambas doctrinas deberían ser censuradas de la misma manera en todo tipo de redes sociales. Si bien la posición de Musk es correcta y se opone a esta medida del Poder Judicial brasilero, considero que debería haber mayor apertura para que se dé un mejor debate en el conjunto de redes sociales que existen actualmente y en las que la discusión es protagonista, ya que ya no hay tanto debate como antes en la prensa escrita. Ahora la política se ha trasladado a las redes sociales y tenemos que esta noticia tiene repercusión a nivel internacional. Que un juez ordene en un país supuestamente democrático como es Brasil que al dueño de la empresa de X que elimine cuentas, algo bastante cuestionable. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.